cómo lidiar con un jefe prepotente, que no pregunta, que no consulta, sino que simplemente dirige. El subordinado obviamente no quiere perder su trabajo y tiene que agachar la cabeza, pero ¿hasta cuándo y hasta cuánto es el límite? Está con nosotros la psicóloga organizacional Tatiana Cuadros. ¿Cómo está, Tatiana? Buenos días. Mucho gusto, Mónica, gracias por la invitación. Igualmente, bienvenida al programa. Te pregunto, ¿hasta cuánto es lo que tendrías que soportar? Y si es que la palabra correcta es soportar, porque al mencionar soportar estamos hablando de insultos, de arbitrariedades, de medidas injustas. ¿Cómo lidiar con eso? Primero tenemos que identificar, conocernos a nosotros mismos para saber nuestra capacidad de aguante, ¿ya? Para empezar. Segundo, tenemos que saber cómo es nuestro jefe, conocerlo perfectamente, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, conocer cómo reacciona ante los estímulos y situaciones adversas, porque también no todos somos perfectos, y saber si es que la persona reacciona de cierta manera, tal vez nosotros mantenernos al margen, ¿no es cierto? Y siempre estar preparados para buscar una recolocación. Si es que la persona siempre está de mal genio, si la persona no es un buen jefe, porque tal vez es un incompetente que está en una posición de autoridad, pero no o de poder y no sabe cómo lidiar con eso tampoco, y claro, ¿no? Y tal vez no tiene las competencias para estar en la posición y fue a dedo que fue puesto ahí y no sabe hacer su trabajo. Entonces tal vez nuestra posición no es la correcta, estar en la empresa. Entonces mejor es buscar otro trabajo, ¿no? Pero no renunciar porque la situación está adversa para encontrar trabajo. No, además que te deja la sensación, si uno se va porque el jefe es autoritario, porque el jefe es renegón, porque el jefe te maltrata, creo que te quedas como herido profesionalmente, irte simplemente. Pero ¿cómo lidiar con un jefe, por ejemplo, el típico, ¿no? El malgeniado, el renegón, el que grita y el que no habla? ¿Cómo lidiar con eso? Que son pocos ahora porque las empresas buscan otro tipo de competencias para sus líderes, pero aún hay el jefe que trata mal, que tiene malas formas. Sí, siempre. Permíteme, por favor. Sí. Radio ahora Capital. Sí se me escucha. Sí. Ya. Bueno, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y comprender la manera como se comunica el jefe, porque si tú puedes decir muchas cosas, pero si el jefe no sabe comunicarse, no te va a entender. Entonces tienes que aprender la manera de comunicación de tu jefe. Y de esa manera... Pero hay jefes que ni siquiera comunican. Exacto. Que simplemente te lo mandan decir o te enteras por otras personas la decisión. Exacto. Entonces puedes crear aliados en el trabajo, trabajar en equipo y formar tal vez una manera de tener una carta o una manera de hacer que el jefe se entere de tu malestar, pero no de ninguna manera pasar por encima del jefe, porque si no, el jefe va a tener más rechazo hacia ti. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con hacer una carta? Una solicitud para una reunión, para tener ciertos acuerdos. Ok, unos acuerdos. Por ejemplo, poner como unos pactos para que hayan acuerdos, para poder llegar a por ejemplo, reuniones semanales, para poder llegar a acuerdos para ver números, para ver, no sé... horarios, para ver obligaciones de alguna forma. Objetivos. Está Elizabeth desde Cercado de Lima. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Ay, Elizabeth, buenos días. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Un saludo a tu invitada y honor. Muchas gracias, bienvenida, te escuchamos. Mira, acá hay una cosa, es que muchas veces los jefes no somos renegones, sino sencillamente tenemos empleados que para caminar una cuadra se demoran 4 o 5 horas. Y esto es, ojo, cumpliéndoles todos sus beneficios. Dicen que yo soy una vieja renegona. Bueno, vieja no me considero porque todavía tengo 46 años. Eres una nena, Elizabeth. No, soy una nenita. ¿Ya? Entonces, cuando yo reniego, es que cuando las cosas no salen bien. Yo tengo un cliente que le digo que tiene que estar, a los muchachos tienen que estar 4 o 3 de la tarde, ellos llegan a las 7, 8 de la noche, el cliente me llama a mí y me dice, ¿qué pasó?
y ellos no asumen la responsabilidad. Entonces también vemos por una parte que si nosotros somos renegones, somos marginados, por más que nosotros hablemos bonito, le invitemos la gaseosa, cumplamos con todos los beneficios de ley, ellos abusan. Mi pregunta, ¿cómo nosotros podemos lidiar con los pasos de tortuga que le dan nuestros empleados? 1, 2, ¿cómo podemos lidiar que sabiendo que tienen buenos sueldos, buenos salarios, encima terror? Ok, el tema de honradez. ¿Cuál es el rubro en el que ustedes trabajan, Elizabeth? ¿Aló? ¿Se le cortó? Ay, qué pena, yo le quería preguntar. Espérame un segundito, por favor, Tatiana. Está Luis desde Barranco en la línea de Capital. Ahorita le respondemos a la amiga Elizabeth. Luis, buenos días, bienvenida a Capital. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Saludos para tu invitada. Bueno, básicamente el tema de los trabajos es invariable, ¿no? De acuerdo con el trato de los jefes y los superiores, ¿no? Porque una cosa es trabajar, por ejemplo, para una corporación donde todos los cargos gerenciales y de jefaturas pasan por un proceso de selección muy detallado y muy acucioso, en donde justamente buscan aptitudes para que los jefes motiven a sus trabajadores y haya un buen clima laboral. Y otro tema es trabajar para empresas familiares, donde el esposo es la gerenta, donde la hija tiene un cargo. Ahí hay mucho conflicto, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, de que trabajaba en una empresa en donde el esposo mandoneaba a toda la gente, pero el esposo no tenía ningún cargo en la empresa, solamente era el esposo de la dueña. Y la hija de los dueños era la jefa de marketing, y la hija nunca estaba en su oficina, nunca respondía a los correos. Entonces claro, la empresa familiar a los trabajadores, pero si ellos no daban las soluciones como jefes o dueños de empresa, y peor aún la hija, ¿no? Si uno le mandaba un correo o hacía una pequeña crítica a ella, ya era prácticamente un despido seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones que son bien complicadas, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Ya. Ahora sí, Tatiana te responde. Son 10:15. Que responde Tatiana la primera llamada. Ya, en caso, a ver, si ustedes se dan cuenta en el colegio, vamos a empezar con el ejemplo del colegio, los profesores, ¿qué hacen? Cuando tú no llegas a la hora, te cierran la puerta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso ayuda a que los chicos sean disciplinados. En el mismo caso del trabajo, uno tiene que ser consecuente. No se trata solamente de tener los beneficios del trabajo, sino ser consecuente. Si tú cumples con tus horarios, tienes que ser consecuente. Por eso también hay marcadores. Si tú no marcas o marcas después de la hora, te descuentan. Entonces hay tecnología para que tú marques con tu huella digital y si no, te descuentan. Entonces siempre, incluso para la hora del almuerzo, también marcan. Pero me parece a mí que el tema de Elizabeth es que tiene como especie de vendedores. No, por eso le preguntaba yo el rubro. No escuché el rubro. Claro, no lo llegó a decir, pero me da la sensación a mí que son vendedores que ella los manda. O sea, ellos tienen, digamos, una ruta o una cantidad de clientes que tienen que visitar. Y como salen a la calle y no tienen quien los, digamos, que los monitoree, llegan a donde tienen que llegar, digamos, a las 3 de la tarde, llegan a las 7 de la noche y el cliente se queja. Entonces, el tema ahí es importante que ella conozca a los vendedores y ver la motivación de cada uno. Tal vez sea familiar, tal vez sea económico o lo que sea. Entonces, ella tiene que ver, indagar cuáles son las motivaciones de cada uno y motivarlos para ver qué necesidades tienen, para ver que se comprometan con la empresa. De esa manera ellos se sientan como parte del equipo y sientan que tienen que trabajar con ella y de esa manera no la vean como la renegona, como ella dice. Y además habló de la honradez. Elizabeth habló cómo hacer con estos chicos que salen, no solamente para que cumplan el horario, sino además para que sean honrados, porque parece que ellos manejan cobranzas y no siempre todos son honrados. ¿Cómo tiene que ver ahí la selección del personal? Exactamente. Antes de enviar a las personas, tú tienes que hacer una selección de personal apropiada y para eso también se pueden hacer pruebas y en una entrevista laboral y en la conducta no verbal, tú puedes observar muchas conductas y también en lo que te refieren dentro de la entrevista, tú ves antecedentes, también tú ves Infocorp o también antecedentes, denuncias de la persona, ¿no? Y ves cómo se manejan con otras personas y te das cuenta si la persona es honesta, ¿no? Entonces tú no vas a enviar a una persona que tiene antecedentes policiales. No la vas a contratar. Más aún porque va a manejar dinero, claro. Entonces, ese es un problema en la selección de personal, porque muchas veces dices, ya, me caes bien, porque los vendedores tienen un perfil que es muy carismático. Son vendedores. No, son vendedores. Entonces, tú dices, me cae muy bien, dale, ándate a vender. Pero no necesariamente son buenos con el dinero.
Entonces, tiene que hacer una muy buena selección de personal. Y para eso puedo estar yo. Le debías a Luis de Barranco la respuesta. La respuesta, en una empresa familiar, muchas veces sí hay condiciones que te hacen ser más déspotas que en una empresa más constituida que no sea familiar. Pero en esos casos tú tienes que demostrar que sabes, tienes que tener la experiencia y mostrar que puedes ser imprescindible. Tienes que mostrar tu conocimiento y decir, mira, así son las cosas, así se manejan de manera, un benchmarking, y mostrar con fundamento tu conocimiento para que se te respete, ¿no? Es una cuestión de respeto, ¿no? Se tiene que respetar. Ahora sí hay una llamadita telefónica, 10:23. Luis, desde San Martín de Porres. Hola Luis, buenos días, bienvenido a Capital. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Saludos también a tu invitada. Gracias. Bueno, sobre el tema, como llamó hace un momento mi tocayo de Barranco, Ajá. Yo, por ejemplo, yo soy cocinero. Ya. No he trabajado en varios restaurantes, pero, por ejemplo, hay restaurantes que son, por ejemplo, MIPES, ¿no? Y el dueño, pues, es como una empresa familiar, ¿no? Pero los dueños son, por no decir tiranos. Y creo que muchos de compañeros míos, o sea, que son cocineros, se sienten identificados. Hay dueños que, por ejemplo, yo he visto administradores que han durado solamente un día y los han votado ¿por qué? Porque al dueño no le caía y el dueño venía renegando y miraba, tú me has mirado mal, lo votaba a los mozos. Último estuve trabajando en una empresa también con un amigo me recomendó, que no era cocina, una empresa familiar. El dueño ya se iba a retirar de la empresa y le está dejando la empresa al hijo del yerno, y el hijo era insoportable, se pegaba a ti, estaba pegado atrás. Una cosa es trabajar bajo presión y otra cosa es bajo hostigamiento, porque el hijo hostigaba a las personas. ¿Y cómo manejas eso? Lo único que hice fue renunciar, porque ya no aguantaba más. Wow. No aguantaba más con el hostigamiento del hijo del dueño y aparte del yerno también, y era una cosa insoportable. No se podía trabajar, no era un buen ambiente de trabajo. Así que lo único que hice fue renunciar y, buscar otra posibilidad de trabajo. Sí. Gracias por tu llamada. ¿Cuándo saber, Tatiana, a propósito de lo que nos dice Luis, que es momento de irnos? Bueno, primero voy a responder un poco lo que dice. No se trata de que, tú tienes compañeros de trabajo y no se trata de hacer un grupito de chismes y decir, mira, ¿sabes qué? Me mira feo, te trata mal, porque ¿sabes qué va a pasar? Van a agarrar al que menos tiempo tiene o al que más tiempo tiene para decir, chao, se va, te van a despedir, porque no quieren gente que instigue el conflicto, ¿ya? Entonces, tú tienes que entender que en el trabajo uno no tiene amigos, uno tiene colegas, entonces uno no puede estar haciendo chismes en el trabajo. Segundo, todo es cuestión de percepción. Uno puede percibir la situación como hostigamiento, ¿ok? Entonces, me gustaría que tú analices cuál era el tipo de hostigamiento, porque si tú percibiste eso, tal vez en otro trabajo tú puedas percibir como hostigamiento la otra situación de trabajo donde tú vayas. Entonces, tú puedes pensar que tal vez te miran feo, pero realmente te miran a ti o miran a todos, ¿no? Lo que me preguntaste fue... ¿Cuándo saber que es momento de irnos? ¿Cuándo saber que ya no es trabajar, como bien lo dijo, bajo presión, sino que hay un hostigamiento? Ok, cuando tu nivel de estrés supera tu capacidad de trabajar, o sea, tu desempeño ya no es el óptimo, cuando tú ves que ya tú te levantas y no quieres ir a trabajar, o sea, tu nivel de cortisol en tu cuerpo está sumamente elevado, o sea, ya tú subes de peso, tu memoria no funciona, tus relaciones interpersonales en la casa, tu familia se ve también perjudicada, tus relaciones interpersonales en el trabajo no funcionan, tú ya no estás funcionando correctamente, entonces también te puede afectar al corazón. O sea, te puede subir una hipertensión, ya no estás funcionando. Está John desde Villa El Salvador en la línea de Capital. John, buenos días. Tu jefe importa aquí en Capital. ¿Qué hacemos con el jefe? Cuéntame.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Te escuchamos. Bueno, más que nada estaba llamando porque anteriormente tenía un problema, pero ya no trabajo en esa empresa, pero tengo compañeros que trabajan ahí, ¿no? O sea, anteriormente hubo un incendio, no sé si ha visto en el noticiero, en la pollería Corralitos. No lo he visto. Ya, bueno, hubo un incendio ahí y bueno, a los trabajadores que habían ahí, o sea, no le pagaban completo porque supuestamente dijeron que tenían la culpa los trabajadores. Y bueno, los chicos se fueron a quejar y todo lo demás, y aparte el encargado de que estaba en el Corralito, le bajaron el puesto, ya no estaba de encargado, sino ya le pusieron de mozo, o sea, y le bajaron el puesto y todo lo demás. Y, o sea, los chicos se fueron a quejar al Ministerio de Trabajo, y lo que le dijeron al Ministerio de Trabajo era que era una empresa privada, que no había ni una queja por esa empresa, o sea, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿qué solución se podría hacer ya que los trabajadores, o sea, han descontado, han bajado su puesto y todo lo demás? A ver, John, eso creo que corresponde al Ministerio de Trabajo, netamente es más que nada un tema de legalidad. Sí, definitivamente tendrías que recurrir, hay una protección al trabajador, aunque sea en el sector privado, en el sector público, tienes que ir al Ministerio de Trabajo, unir un grupo e ir al Ministerio de Trabajo para protección de ustedes, porque eso no tiene nada que ver con el jefe en sí, en el tema que estamos tratando, ¿no? Estamos hablando ya de un tema mayor. María desde el Callao, 10:29 minutos. María, buenos días, bienvenida a Capital. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Estaba viendo el tema y es muy interesante. Mira, yo te cuento, yo soy vendedora de catálogos, ¿ya? De ropa de venta de catálogos. Y siempre hay una gerenta, ¿no es cierto? Somos vendedoras, no tenemos ninguna clase de beneficios. Bueno, en fin, nosotros por poder ganarnos la vida tenemos que aceptar el trato que nos dan. Pero de un tiempo a esta parte, las gerentas tratan como si fueran sus muchachas, no, disculpa la palabra, sus criadas y los hacen hacer hasta incluso las labores de que ellas tienen que hacer. Yo sé que a veces el Ministerio de Trabajo no le compete ciertas actividades porque eso son uno realmente por trabajar acepta esas condiciones. Pero ¿cómo tratar a un jefe que realmente no le ponen, no tiene sus actividades claras, ¿no? Y a uno no puede por querer trabajar acepta esas condiciones. ¿Qué se debe hacer? María, ¿no es cierto? Sí. María, escúchame. Primero tienes que pensar cuál es la trascendencia de tu trabajo. Antes de pensar en tu gerenta, piensa primero cuál es la percepción que tú tienes de tu trabajo. No pienses antes cuáles son las funciones de tu gerenta, qué tiene que hacer ella por ti. Piensa qué tú puedes hacer por ti, cuáles son tus funciones y cómo tú puedes hacer mejor trabajo para conseguir las mejores ventas. Porque tú vas a hacer las ventas en sí para ganar el presupuesto, para ganar los frijoles para la olla de tu casa, ¿no es cierto? Entonces, después piensa en cómo tratar a tu gente. Cuando todo lo que tú haces va a tener un reflejo en la productividad, en las reacciones que va a tener tu gerente hacia ti. Entonces, si tú haces un buen trabajo, tu gerente tal vez va a tener una mejor reacción hacia ti. Entonces vas a poder conversar con ella y ella va a tener tal vez un mejor trato contigo. Yo solamente que me gustaría agregar que en realidad el hecho de que ella sea vendedora y como no hay beneficios laborales, en realidad es como una asociada. No se le considera una trabajadora subordinada, sino una asociada. Y es raro que la gerenta trate mal por el cargo, porque en realidad no existiera esa pirámide de jerarquía si es que no estuviesen las asociadas que son las que venden y que mueven todos los productos. Correcto. Creo que pasa un poco ahí que María no se está valorando lo suficiente. Exactamente. Coincido con lo que tú has dicho. Y Tatiana me decía algo muy interesante. ¿Cómo en buena cuenta hacer para que tu jefe valore tu presencia, tu aporte en la empresa? Y es empezando por nosotros mismos. Exactamente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos valiosos, tenemos que reconocer que nosotros somos únicos y que tenemos mucho que aportar, reconocer nuestras fortalezas y contrarrestar nuestras debilidades y no solamente pensar que el resto es culpable de nuestras desgracias. Entonces, el jefe
no va a ser el culpable. Nosotros tenemos que reconocer nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestras competencias blandas y sacar a relucir. Entonces, también vender una imagen de éxito, no vestirnos para el puesto que tenemos, sino para el puesto que queremos tener. Entonces, tal vez no nos reconozca nuestro jefe, sino tal vez por otro lado nos reconozcan y digan, ¿sabes qué? Ven a trabajar por este lado, tal vez nos transfieran a otra área. Entonces, podríamos hacer una transferencia de área y cambiar de jefe, ver otras oportunidades y transferirnos a otro sitio, ¿no? También siempre pensar que la recolocación es un tema preventivo. Entonces, siempre estar pensando de que en algún momento podríamos cambiar de puesto de trabajo en otra empresa y estar siempre buscando una mejor oportunidad laboral, ¿no? Está Karen desde Los Olivos en la línea de Capital, 10:36. Karen, buenos días, tu jefe importa. Hola, sí, hola Mónica, buenos días. De hecho, estás? justo mi tema un poco va a lo que justo acaba de mencionar ahorita Tatiana, ¿no? El hecho de medir también el trabajador su productividad y su eficiencia. Muchas veces el trabajador se siente, lo que comentaba hace un ratito uno de los jóvenes que llamó, hostigado, ¿no? Pero no necesariamente es así, sino yo también trabajo como jefa, yo soy gerente de operaciones y mido el trabajo de mi personal, de su productividad, su eficiencia, quienes en teoría o no, como quien decimos, están en plan H. Y estos chicos que muchas veces se sienten hostigados son las personas que tienen más bajo desempeño, porque obviamente el jefe está atrás un poco midiéndoles el tiempo, la productividad, la eficiencia, y se sienten hostigados cuando no es así necesariamente, sino que uno como jefe los quiere hacer de alguna forma, trabajen como sus compañeros al mismo ritmo, tengan mayor eficiencia, sean más productivos. Ellos sienten que son hostigados cuando no es así, cuando netamente es la responsabilidad o el desempeño del trabajador, ¿no? Y se siente así también de alguna manera. Gracias por tu llamada, Karen. Qué interesante lo que nos dice, ¿no? Llámanos y opina, 212-5353, para hablar de los jefes. Trabajadores hostigados, o sea, nos dice del rendimiento. ¿Y por qué tendríamos que conservar a un trabajador, ya como jefe, como nos ha dicho Karen, que es jefa de operaciones, a un trabajador que tiene bajo rendimiento? A ver, el bajo rendimiento... nosotros tenemos que evaluar, a ver, cuánto tiempo lleva en la empresa, porque a veces hay gente que lleva muchos años y no rinden, pero tenemos que ver si realmente rinden para ver si hacemos un plan de beneficios para que se puedan retirar, o si los motivamos viendo sus necesidades, a ver si los capacitamos también, si hay un plan de capacitaciones en la empresa, ¿no? A ver si también una línea de desarrollo, porque si no, podemos trasladarlos a otra área que tal vez puedan ser más útiles. De acuerdo también a sus propias habilidades, competencias, sus características. Sí, porque tal vez en ese rol no están siendo eficientes, pero tal vez sean eficientes en otro lado. ¿Has escuchado esta situación donde dice, tú no vas a evaluar a una tortuga, un pez para subir un árbol, ¿no es cierto? Vas a evaluarlo como que también nada. Tal vez esta persona pueda ser eficiente, no sé, tal vez escribiendo, programando, haciendo otras habilidades que tal vez puedan ser eficientes para la empresa. Está Miguel desde San Miguel a las 10:39. Miguel, buenos días. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bienvenido al programa. Tu jefe importa. Buenos días aquí a tu invitada y ante todo el pésame por el tema de Daniel. Gracias. Yo quiero hacer dos comentarios. Yo hace un tiempo estuve trabajando para una corporación, una empresa bastante grande. Yo mismo era jefe y tenía una jefa a mi cargo. El problema era que la manera del trabajo de esa persona era a través de sobonería, es decir, las personas que recibían beneficios, que de repente tenían mayor plataforma de trabajo, eran las que estaban soboneando, las que estaban adulando, ¿sabes a lo que me refiero, no? La franela. Exactamente. Entonces, era muy marcado ese tema. Yo no soy así. Mi trabajo como jefe, porque yo también tenía jefe a mi cargo, era bueno, era bastante más del promedio. Sin embargo, yo sufría no tantos beneficios por este tema que estoy hablando, ¿no? Entonces, mi segundo comentario tiene que ver con una llamada que hubo de una señora que aparentemente era jefa de unos vendedores que le decían que era un histérica, etcétera. Solamente me guío de lo que escuché. Probablemente ella no haga que sus trabajadores sean líderes.
y lo conecto con lo mío, ¿no? Esta persona que era jefa mía tampoco me hacía sentir que ella era mi líder, simplemente esperaba que yo la halague, que yo la sabonee, la franelee. Entonces eso no es de un real jefe. Eso es lo que creo que le falta a muchas personas que manejan personal en estos momentos, ¿no? Gracias por tu llamada, 1041. Respóndele a Miguel y yo después te pregunto lo siguiente. ¿Cuáles son las características que debe tener un jefe para que sea líder y no para que sea un jefe odioso? Perfecto. A ver, mira, Miguel, hay un estudio que dice que las personas que halagan tienen más posibilidades de tener mejor conexión con el jefe que las personas que no. Así que te digo que eso de alguna manera funciona. Pero sí, si tú no tienes el fundamento o lo que tiene el conocimiento, los estudios para poder fundamentar el contenido real de los estudios o el trabajo, no te sirve de nada. Tú puedes ser la batería al jefe, pero no te va a servir de nada si no sirves para el trabajo. Si no eres útil, competente. Si no eres competente. Entonces, tu trabajo, Miguel, si tú eres un buen trabajador y tienes la experiencia, eso te va a llevar lejos. Pero claro, tienes que también trabajar en tus competencias blandas y ser un poco más carismático, porque siempre la sonrisa te va a llevar lejos. ¿Ok, Miguel? Trata de trabajar un poco más en la sonrisa para que seas carismático y puedas también liderar como jefe a las personas, porque siempre los individuos necesitan una persona carismática. ¿Ok? En cuanto a tu respuesta, quisiera conversar un poco sobre los jefes, un buen líder. ¿Ok? Un buen líder necesita ser una persona que escucha las necesidades de los trabajadores para saber cómo liderarlos, porque cada persona es diferente. Entonces tienen necesidades diferentes, motivaciones diferentes. Cada persona entra a trabajar por alguna motivación distinta. Otro término que me he inventado, que es importante, tiene que ser omnigeneracional. Omnigeneracional. ¿Por qué? Porque están los millennials, la generación X y todos, y entran todos en la empresa. Entonces tiene que saber comunicarse a diferentes generaciones, ¿no? ¿Cierto? En diferentes niveles y a diferentes generaciones. Entonces tiene que utilizar diferente lenguaje. Entonces tiene que saber llegar a los diferentes niveles y a las diferentes personas, porque no va a saber tener la misma comunicación con las diferentes personas si no tiene el lenguaje adecuado. Tiene que tener una comunicación efectiva, tiene que saber hacer el feedback correcto a las personas y constante. Tiene que reunirse con su gente de manera semanal para saber en qué están, para ver si se está llegando a los objetivos. Tiene que tener los objetivos claros para que las personas puedan entenderle. Tienen que las personas saber qué es lo que está buscando. Objetivos. Sin objetivos trabajas a ciegas. Literalmente, estás yendo a la deriva buscando a ver qué sucede de manera experimental. Sin objetivos no se puede lograr nada. Y enseñarle a cómo llegar a esas metas. Darle un plan de metas, pero enseñarles cómo. El know-how. Por eso están de jefes. Enseñarles el know-how y siempre estar sonriendo, ser carismáticos, no ser el que está en la foto pero que no hace el trabajo. O sea, que los otros hagan el trabajo pero él saca el mérito. Yo tenía un jefe que siempre decía, la foto. Entonces siempre estaba en la foto y la gente atrás, pero él no hacía el trabajo, sino el resto. María, ¿no? Desde el Callao, 10:44 minutos. Hola María, buenos días. Buenos días, señorita Mónica. Bienvenida a Capital. Sobre el comentario sobre los jefes. Tipos de jefes. Ajá, ¿no? Te escuchamos. Yo también soy trabajadora y, ¿cómo se llama? Yo opino que ¿por qué siempre uno tiene que estar en gracia con los jefes? Si basta con saludarlos y estar bien en el trabajo, ¿no? Aparte de que, ¿cómo se llama? Los jefes también deben considerar el tiempo del trabajo del trabajador, ¿no? Aparte que cuando uno ya es un trabajador antiguo, ya no va a rendir lo mismo, ya no va a ser lo mismo que cuando entraste si eras joven, ¿no? Entonces eso deben tener en consideración. Yo creo que hay una ley también para eso, ¿no? De que a partir de los 50 años un trabajador ya, ¿cómo se llama? Ya tiene los derechos de, ¿cómo se llama? De ponerlos o colocarlos en un lugar de trabajo donde no, ¿cómo se llama? No tiene la misma capacidad de un trabajador nuevo, ¿no? Aparte de que un jefe
no debe solamente que a los que le dan los regalitos y a los que se acuerdan de todas las festividades y darles regalitos, caerles bien. A ver, María querida, te cuento. Tú dices que tienes más de 50 y que ya tu productividad ha bajado y por qué tienes que hacerle la batería a tu jefe y todo. Bueno, te recomiendo que converses con tu jefe para ver cuáles son las necesidades que él tiene de tu trabajo y también que mantengas una buena relación, porque hoy en día la competencia es bastante amplia y por pocas cosas reemplazan a las personas. Entonces, sería bueno que si quieres mantener tu trabajo, que cuides tu trabajo también. Entonces, la productividad es importante. Entonces, no necesariamente que te vayan a despedir por algo que estés haciendo mal, pero también considera que sería bueno para la empresa, por el compromiso y la voluntad de tanto tiempo que has estado en la empresa, que des algo por la empresa también y seas productiva para ella, ¿no? Y por la relación que has tenido con tu jefe y con tus trabajadores, con tus compañeros de trabajo, ¿no? Da lo mejor de ti, no cuesta nada, María, ¿no? Esa es mi recomendación. Luisa, desde San Juan de Miraflores. Luisa, 10:50. Hola, Luisa, buenos días. Hola, Moniquita. Quería comentarte. Yo tengo la experiencia de haber trabajado 30 años en una empresa de exploraciones de prendas de vestir y salí desde que era una simple costurera. ¿Ya? En los años que me dieron la oportunidad de esta maravillosa empresa, de la cual me siento muy orgullosa de haber trabajado ahí, he sido costurera, después me pasaron a supervisor y después jefa de supervisores. Pero lo más lindo de todo es ponerse en los zapatos del operario. Si yo quiero ser una buena jefa, me enseñaron ahí porque nos capacitaban, es sacar lo mejor de cada operario, lo mejor, ¿entiendes? Y al sacar lo mejor, yo voy a tener la imagen de una buena jefa. ¿Por qué? Porque me está rindiendo en esos operarios, ¿no? Igual, celebrar sus logros en presencia de todos sus compañeros, ¿no? Reconocerlos, motivarlos, claro que sí. Y el trato, motivarlos, darles todas las herramientas necesarias para que puedan sacar todo su potencial. Ganan ellos, gana la empresa y uno se siente feliz como haber sacado lo mejor de cada operario. Sinceramente, creo que un jefe tiene que ponerse en los zapatos del operario. Primero enseñar para después exigir. Y el que te exige te saca lo mejor de ti. Gracias. Lisa, te felicito de todo corazón porque has hecho algo muy importante, has empezado de cero, por lo tanto conoces la lucha de todas las personas de empezar de cero y el trabajo que se necesita. Entonces conoce la necesidad de las demás personas. Y otra cosa muy importante, reconoces el esfuerzo, reconoces a las personas y entiendes cada motivación de tus trabajadores. Entonces tus trabajadores deben estar felices contigo. Yo tomando la llamada de Luisa, yo tengo la sensación que a nivel de empresas, de grandes empresas, el trabajador común tiene mejor percepción al jefe cuando el jefe ha hecho línea de carrera en la empresa. Es decir, como bien nos ha contado Luisa, que empezó siendo costurera, luego jefa, me parece, y después supervisora o viceversa. Sí. No lo recuerdo exactamente en el orden. Tengo la sensación que la percepción de los compañeros de trabajo es mejor porque es más positiva hacia el jefe, a que llegue un jefe que no conoce el funcionamiento de la empresa, que no conocen ciertamente su esfuerzo, su dedicación, y tome el puesto de jefe. Correcto. Es correcto, porque desde la persona que empieza desde abajo conoce primero el rubro, segundo, conoce las personas, tercero, conoce el día a día, como el manejo, el teje y maneje de la empresa, y conoce todo, las leyes, todo. Entonces ya la persona tiene mejor imagen de esfuerzo y dedicación y les da esperanza de que ellos mismos pueden tener esa contribución más adelante, ¿no es cierto? Van a poder llegar a ser jefes más adelante. Está Laura desde Los Olivos, 10:53. Hola Laura, buenos días. ¿Qué jefe tienes? ¿Qué tipo de jefe tienes? Hola Mónica.
Un gusto poder contactar contigo por primera vez. Muchas gracias, bienvenida. Felicitarte por tu programa, me encanta escucharte cada vez que puedo, porque la verdad ahora tengo un negocio y ya no puedo escucharte en las mañanas. Este tema para mí es muy, muy interesante. Te voy a hablar como el jefe que he sido, porque ahora tengo mi propio negocio. Yo hace más de 20 años estuve siempre trabajando para empresas grandes, exportadoras, y he tenido oportunidad de trabajar tanto con obreros como con profesionales que recién salen de la universidad y profesionales que venían con títulos y también con experiencia. Y te voy a decir una cosa que no se enseña ni en la universidad y tampoco lo tienes de repente con la experiencia. Es algo que se enseña en casa y es la conducta de ser leal, de ser honesto. Y eso es de casa. Yo me pasé años educando, capacitando, que no es lo mismo educar y capacitar, y yo me daba cuenta que en vano era, porque año tras año el mismo resultado. Nosotros trabajábamos siempre por épocas, campañas, ¿no? Y te voy a decir que yo he tenido muy buenos resultados en obreros, en profesionales, y también he tenido resultados nulos, porque el profesional no venía con la formación de casa, creo que es. Y tomando en cuenta el tema que se está abordando, creo que es muy importante, lamentablemente la deslealtad y esa deshonestidad que alguna persona mencionó acá, eso se forma en casa. Es la misma actitud que cuando vamos a la playa y tiramos la basura porque no nos importa, ¿no? Esa misma actitud de decir, no, estoy ensuciando, estoy cuidando mi medio. En la empresa también se ve de la misma manera. Cuido la empresa, no despilfarro, si me están dando materia prima o insumos, no despilfarro. Esa conciencia solo se obtiene cuando uno tiene una formación cabal en la casa. El jefe no lo puede lograr. Entonces, cuando los medios que siempre están restringidos para un jefe y tiene que lograr los objetivos, entonces viene la explosión, creo yo, a veces del mal carácter, porque no ve los resultados. Y es que, digamos, los empleados siempre van a ser heterogéneos, ¿no? Y simplemente hay que sacar lo mejor de cada uno. Y bueno, algunos toman el tiempo que hay que controlarlos más de la cuenta y al final no es rentable porque uno no puede ir detrás del trabajo de todos, ¿no? Yo he sido jefe de los y soy honesto en decirlo, y rescato que hay gente que yo he tenido gente obrera que no sabe leer ni escribir y trabajan mejor que un profesional, nunca robaron, nunca fueron desleales ni mentirosos y sacaban el trabajo de primera. Y hasta se felicitaba. Has dicho tú, discúlpame que te corte, Laura, has dicho tú algo muy interesante, ¿no? La formación de esos valores no se da en el colegio, no se da en la universidad, no se da en ningún sitio, se da en la casa. Así es, y no interesa el estatus económico, te voy a decir también, no interesa. Gracias por tu llamada, Laurita, gracias. Un abrazo para ti, 10:56, casi 10:57 minutos ya. Tatiana. Sí, lo que dijo Laura es muy interesante, ¿no? La formación se viene de casa, entonces sí tiene que ver con cuando uno escoge al personal que va a trabajar contigo. Por eso en las entrevistas laborales, cuando tú haces la selección de personal, tienes que averiguar mucho sobre la infancia. Entonces, para no ser tan intenso, tú lo primero que preguntas es, cuéntame el primer recuerdo de cuando eras niño. Entonces te empiezan a preguntar y ahí se extienden y empiezan a contar. Y entonces te cuentan cosas muy profundas. Y hay una prueba que me encanta, que es proyectiva, no sé si la conoces, que se llama SACS, que es de pruebas incompletas. Entonces dices que mi mamá es buena, pero... Tú tienes que completar las oraciones. Entonces te empiezan a decir, entonces tú vas indagando un poco sobre la prueba y vas sacando cosas, entonces tú vas preguntando sobre la prueba y vas sacando información de su crianza, de cómo son sus valores, ¿no? También hay pruebas de valores, pero con pruebas chiquitas porque no hay mucho tiempo para hacer la selección de personal. Ni tienen que ser muy directas para que ellos no tengan la oportunidad de mostrar una máscara. Exactamente. Y no la realidad. Exactamente, perfecto, Mónica, porque si no, cuando tú eres muy directo, ellos se ponen a la defensiva. Y tú te das cuenta cuando cruzan los brazos, porque inmediatamente cuando cruzan los brazos, tú dices, le afecta. Entonces tú dices, no, entonces no puede entrar directamente, ¿no? Entonces es mejor hablar un poco de su niñez, un poco de sus valores, para que ver la parte de honestidad y de deslealtad, como mencionó Laura. 10:58, Alexa desde Miraflores en la línea de Capital. Hola, Alexa, buenos días. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bienvenida, Capital, te escuchamos.
Bueno, te cuento de que yo pienso de que también tiene que ver mucho a la personalidad de la secretaria o que esté trabajando con un jefe. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en una alcaldía, no voy a decir cuál, y el jefe era una persona súper prepotente. Yo era la asistente de la secretaria general, y yo recuerdo que cuando ella no había hecho algo, él le tiraba los folders encima del escritorio con una fuerza, y yo decía, Dios mío, cuánta violencia, ¿no? Entonces, sin embargo, esta señora, porque era una señora, ya venía trabajando con él como 3 años. Entonces yo decía, ¿cómo esta señora soporta ese tipo de tratos, no? Entonces, pero ese alcalde era muy exitoso, porque sí lograba, digamos, ¿no? La gente lo quería, ¿no? Pero dentro de su gestión, la gente no sabía el tipo de carácter que este señor tenía. Pero entonces esta señora continuó con él hasta su última gestión. Entonces yo digo de que también, yo obviamente renuncié porque no soporté tanto maltrato hacia ella. Yo decía, ella no tiene dignidad, ¿no? Pero ella siguió trabajando con él porque él hacía obras buenas a pesar de su mal carácter, ¿no? Entonces, pero yo sí me salí, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también mucho la personalidad de la gente que trabaja con estos jefes, y bueno, y tú ver si lo soportas o no, ¿no? Y te vas a otro sitio donde veas que haya donde te traten mejor, donde te sientas mejor. Gracias por tu llamada, Alex. Es la inteligencia emocional, porque tal vez ella sabía conocer a la persona y sabía que tal vez él hacía esas cosas por frustración. Entonces tal vez ella entendía, no es hacia mí que me tira los papeles, sino es por frustración que tira los papeles. Entonces tal vez ella lo ayudaba. Ella era su mano derecha y decía, se frustra, pero no es conmigo, entonces yo lo ayudo. Entonces tal vez no lo percibía como un maltrato. No lo tomaba de manera personal ni que la estaban violentando, sino que era netamente la frustración. Todo se trata de percepción. ¿Cómo tú percibes tu medio? ¿Si es amenazante o no? Entonces tú tienes que cambiar el chip. Tatiana, muchas gracias por la visita. Un placer tenerte aquí. Sí, cualquier cosa me pueden llamar al 999-2030-60 o buscarme en Facebook como Tatiana Coach, y con mucho gusto los voy a atender. Otra cosa, tengo un taller de empleabilidad para que puedas dar mejores entrevistas de trabajo ahora que estamos hablando de jefes tóxicos, para que puedas cambiar de trabajo y recolocarte, para que puedas dar una mejor entrevista de laboral. Repite tu número, por favor. Sí, 999-2030-60, y con gusto puedo absorber cualquier consulta que tengas. Muchísimas gracias, Mónica, por la entrevista. Gracias a ti, Tatiana Cuadros, psicóloga organizacional y coach. Y ahora lo sabemos, 11 de la mañana con 1 minuto. Gracias. Volvemos, no se muevan.